Uno de los temas del día, sin dudas, es el dato de la inflación que en la Argentina ha marcado un 2,9, casi 3 puntos, y en Tucumán ligeramente más baja, 2,8%. ¿Sí? La inflación del mes de enero, que fue publicada ayer, ¿sí? En toda la República Argentina y también en nuestra provincia. Hay una pequeña diferencia, ya lo vamos a consultar, por supuesto, al hombre con el que vamos a hablar ahora, que es Pedro Rollán, es director de estadística de la provincia, y le vamos a consultar justamente por los detalles, no solo de lo que ha marcado este mes, sino de cómo se viene calculando y midiendo la inflación en Tucumán, y lo que ha despertado bastante polémica a nivel nacional es si la canasta del 2004, la del 2017, bueno, eso cómo repercute en nuestra provincia. De todo eso queremos hablar justamente con él. Bienvenido al aire de la Tucumana de mañana. Buenos días, ¿cómo le va? Gabriel Sanzano y León Torrente, les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. ¿Se me escucha? Me imagino. Perfectamente, se le escucha perfecto. Gracias, Perfecto. gracias por su tiempo. No, Bueno, por favor, un el, placer. el dato arroja una leve diferencia con el dato nacional, ¿no? De la inflación, un poquito por debajo Tucumán, que en general el año pasado ha estado un poquito por debajo de la inflación nacional, ¿no? Sí, a veces hemos estado por abajo, otras veces por encima, siempre muy, muy cerca. Esas diferencias se debe primordialmente, en primer lugar, la cantidad de bienes y servicios de la canasta que utilizamos acá en Mm. Tucumán es diferente a la que usa para medir el INDEC a nivel nacional. A nivel nacional, el INDEC se basa en la encuesta nacional de gasto de hogares 2004-2005 y tiene un total de 524 artículos. Ujú. Acá en Tucumán nos basamos en la canasta que surgió de la encuesta nacional de gasto de hogares 2012-2013 y tenemos un total de 624 artículos. O sea que además de ser una canasta más nueva, es una canasta con mayor cantidad de artículos. Más En completa, podemos general, decir en principio. más completa, y esa diferencia de artículos se debe principalmente a muchos artículos que se consumen por costumbre acá en la zona del noroeste Ujú. y que no se consumen en otro lugar de la provincia, Por de la, ejemplo, de la nación. Y por ejemplo, en algún momento tomábamos nosotros el panchuque. mm, Acá el panchuque que se come no es lo que se estila comer a nivel nación, que claro. ellos más comen el pebete. Y hay Ujú. una serie de artículos que van conformando esa diferencia. Entonces, por ahí el mate cocido, se estila más comer. Entonces, hay también problemas de ponderaciones. Un índice está compuesto por dos cosas, por lo que llamamos técnicamente un relativo de precio, que es el que Mm. nos da la variación de precio, y multiplicado por la ponderación. Esa ponderación da la importancia. Ujú. Entonces, esas importancias muchas veces son diferentes a la que se toman a nivel nación que la que se toma a nivel Tucumán. Cuando hablamos de Sí, la ponderancia, hablamos justamente de la bueno, importancia claro, del la importancia, consumo. porque puede subir el panchuque, pero si al fin y al cabo no son tantos los Mm, tucumanos que lo consumen, no incide tanto en la economía general, digamos. exactamente. Hay otros artículos que sí. Ujú. Por ejemplo, para darle un ejemplo, acá en Tucumán, más o menos la metodología que usa el INDEC y la metodología, hay dos cosas, metodología y datos. Ujú. La metodología que usa el INDEC es la misma que usamos nosotros, pero los datos que usamos nosotros no son exactamente lo mismo. Bien. Hay diferencias, como esta que le acabo de decir. Ujú. Y eso, por ejemplo, hace que nosotros, en el caso, los artículos que mayor aumento de precio tuvieron son los que están dentro de la división de comunicaciones. Ajá. Ahí le sigue después, es aumentaron un 4,6%, siempre hablando de enero respecto a diciembre. Ujú. La parte de alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,7%, lo que respecta al restaurante y hotel, un 3,2%, y la parte
recreación y cultura un 3%, salud un 2,6%, y Ujú. así hasta llegar a los últimos rubros, que son aquellos que ya no tienen tanta importancia y cuya eh, por baja ponderación no tienen mucha incidencia. Claro, perfecto. Estos que nos nombró son los de mayor ponderación, por ejemplo, los que tienen que ver con la comunicación. Son exactamente con la parte servicios, Ujú. comunicación, y con la parte, por supuesto, fundamental, que tiene mayor ponderación a nivel conjunto de bienes y servicios, es la división de alimentos Ya le y voy a bebidas no alcohólicas. ya le voy a Sí. preguntar justamente por la diferencia entre la canasta que utiliza el INDEC actualmente y la que en cualquier momento debería cambiar, ¿no? La más actual, la del 2017. Pero antes de meterme en eso, le quería consultar justamente por esto que usted dijo, la metodología es la misma. ¿Cómo se mide? ¿No? Porque muchos, obviamente todo el tiempo estamos al tanto de los datos de inflación, incluso estamos pendientes, pero por ahí no sabemos exactamente cómo llegan ustedes a ese número. Bueno, operativamente tenemos una cantidad de encuestadores Ujú, que salen a la calle con una tablet. ujú, Esa tablet está comunicada directamente a, a través de Internet a un nodo ujú, en donde se transmite el precio directamente. Ellos relevan el precio, ya sea en supermercados o almacenes de barrio, que son los dos tipos. Almacenes de barrio también entran los que son supermercados chicos. Tenemos los supermercados ujú. chicos, almacenes de barrio, y por otro lado los supermercados grandes. Los encuestadores durante todas las semanas del mes van haciendo diferentes mediciones de precio durante el mes en los distintos comercios. Ujú, Una vez que tienen una cantidad de precios suficientemente relevado, se hace una media geométrica de los precios, no una media aritmética, ujú, una media geométrica, y de eso es el precio del artículo. Ese precio se compara con el precio del periodo base, que vendría a ser el relativo de precio, de la ujú. comparación del precio de un mismo bien en dos periodos distintos, y esa comparación de precio se la hace incidir en función de la ponderación. Entonces se la multiplica por una ponderación. Claro. Y de ahí surge, vendría a ser la incidencia de un artículo en particular. Sacando la misma incidencia para los 624 artículos, se suma y eso nos daría el índice de precio que se publica en nuestra página web. Perfecto. ¿Y cómo se mide Dividiendo, la ponderación? dividiendo, dividiendo ese índice de precio con respecto al índice del mes de diciembre del Mm, año pasado, se saca la variación de precio. De ahí surge perfecto. ese 2,9. Sí, le Queda escucho. claro, pero la pregunta que me queda la duda es cómo se mide la ponderación, cómo llegan ustedes La, a saber la, la, qué es lo más importante. Sí. la ponderación se calcula en base a una encuesta que se hace, Ujú, que se llama Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, en donde se elige 4 tipos de familia con diferentes componentes ujú, y se van entregando unos cuadernillos donde las personas anotan a qué precio y qué cantidad consumen de distintos artículos que están en esos cuadernillos, que son los que conforman los artículos que se consumen ujú. generalmente. Y bueno, ellos van anotando, una vez que se va haciendo la encuesta, se recoge esos cuadernillos, se la procesa y conforma lo que se llama la encuesta nacional de gastos de hogares. Ujú. Y en función de esa encuesta nacional de gastos de hogares, nosotros sacamos la ponderación, o sea, la importancia con que se consumen los distintos artículos que la conforman. O sea, acá en Tucumán, no acá en Tucumán, a nivel nacional, se hizo la encuesta 2004-2005, la encuesta 2012-2013, y bueno, ahora está la encuesta 2017-2018. Bien. La que usamos nosotros, y en base a la cual se formó esa canasta, fue la encuesta 2012-2013. En cambio, Nación usó la encuesta nacional de gastos hogares 2004-2005. A mí me, Entonces su- ahí ya tenemos la diferencia.
Me surge ¿Sí? la duda, porque evidentemente los hábitos de consumo están cambiando permanentemente. Exactamente, Y, sí, es, y más en los últimos 20 años de lo que han cambiado quizás en los 100 años anteriores, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué se tarda tanto? Por qué se recurre a datos tan viejos? En Nación, especialmente 2004, en Tucumán también, si hablamos de 2012 y 2013, y yo me permito decirle que incluso 2017 a esta altura me sigue pareciendo Ya, viejo, ¿no? A sí, mí que no conozco del tema, seguramente ustedes tendrán otro tipo de explicación o de mirada. sí. Hay dos problemas. Acá hubo un problema político al principio. Ujú. Si usted se recuerda, cuando asume Macri como presidente, recién se estaban dando los resultados 2012-2013. Y por supuesto, eran distintos signos políticos y usted sabe o se acuerda Ujú. que cuando asume Macri asume con la desconfianza total de los valores que venían, con que se viene trabajando la, Cristina, que era la presidenta anterior. Entonces, principalmente se realizó un apagón estadístico, ¿se acuerda? Sí. Hubo 3 meses que no se utilizaban índices y que si uno quería, en cierta manera, indexar las deudas o indexar a los alquileres, tenía que recurrir al índice de Cava o al índice de San Luis, que eran las dos provincias que seguían calculando el índice. Entonces, en ese caso, nosotros nos vimos también en Ujú. ese momento. Me habló el director de aquel entonces, que era el licenciado Raúl García, para que junto con mi equipo armáramos un nuevo índice con una nueva canasta. En ese momento la canasta que teníamos a mano y que estaba ya totalmente trabajada, consistida, era la de 2012-2013. La de 2017-2018 recién se estaba terminando. El problema que se tarda tanto es porque en principio, aunque uno hable de una encuesta, el trabajo que se hace es enorme y una vez que se termina la encuesta, llenar 5 cuadernillos con una cantidad de hogares y de viviendas que participan en la encuesta, una vez que se tiene, hay que consistir esos datos, hay que procesarlos y Ujú. ese procesamiento lleva mucho tiempo. Lo que hace, y por ahí cada vez más, tecnológicamente se ha ido avanzando mucho en eso y ahora procesar una encuesta es mucho más rápido. Claro. Por ejemplo, el Censo Nacional de Población y Vivienda, Ujú. todavía no se tienen los resultados totales, siendo que se hizo una parte de ese censo, se hizo de manera digital y la otra parte se hizo con formulario. Pero el procesamiento de esos formularios y consistir los datos lleva muchísimo tiempo. Y Sigue por esa siendo razón es uno que se tiene, demoran tanto. desde la Sí, ignorancia hay como una idea de que todo se automatiza hoy, que eso debería ser rápido, pero bueno, que sí, evidentemente no, ¿no? Sigue siendo un trabajo. Por algo la estadística es una ciencia en sí misma casi, ¿no? exacto. Por ejemplo, nosotros antes el relevamiento de precios lo hacíamos en formulario a mano. Bueno, ahora se hace a través de tablet. Ujú. A medida que va avanzando la tecnología, y que también tiene un costo, por supuesto, por detrás, y muchas veces no se cuenta con los recursos como para contar con esa tecnología, en la medida de lo posible se va tratando de avanzar y de disminuir los tiempos eso que Ujú. hacen la demora. Entonces, ahí se va avanzando bastante en eso. Quería Ah, consultar, lentamente, pero se avanza, sí. consultarle justamente por las diferencias principales que hay en estas canastas, ¿no? La que usa Nación en el 2002-2003, ¿qué productos Y tiene que hoy ya sean obsoletos y qué productos claves de mucha ponderancia le faltan, ¿no? Con respecto principalmente, a las del fíjese, 2017. Sí. en nuestra canasta tenemos 624 artículos y en la canasta Nación hay 524. Ujú. Esos 100 artículos de diferencia está dado por artículos que se consumen acá en Tucumán y no se consumen a nivel nacional. Eh,
Sí, pero por más, ejemplo más el le apunto pachuqui, o sea, la pregunta le y, apunto a lo y que la, ya haya quedado obsoleto, que se mide del 2002, del 2003, que ya no tenga ponderancia y, por ejemplo, también comparada con la del 2017, que no se aplica acá tampoco, pero que por ahí, digamos, bueno, puede hacer, debería aplicarse a sí. algunos productos de esa canasta, ¿no? No, no tengo exactamente los nombres, se puede contestar en otro momento, Ujú. pero sí le digo que una gran diferencia que hay entre la canasta que usamos nosotros con la que usa Nación es la ponderación. Es una gran diferencia. ¿Por qué? En realidad no es que sigan usando artículos que ya no se consumen, porque tenían cero ponderación. Eh, lo que se va haciendo a partir de un tiempo se va ayornando la canasta, sacando esos artículos y dejando solamente los artículos que sí se consumen. Ujú. Ahí está la gran diferencia de esos 100 artículos que usamos nosotros, que no lo usa Nación. Claro. Porque ellos a la encuesta 2004-2005 la tuvieron que ayornar, que actualizar conforme a lo que se consume actualmente para evitar tomar artículos que ya no se consumían, Claro, marcas que ya no existen, claro. que ya no están en el mercado. Por Sí, ejemplo. Pasa hasta eso, ¿no? Hasta bien, marcas que ya no, que ya ya no no hay. existen. No sé si lo pongo en un compromiso preguntándole, quizás no tenga el dato a mano, pero si lo tiene, ¿qué es lo que más consumimos los tucumanos? ¿Qué es lo más importante? ¿O cuáles son los productos más importantes en la vida de los tucumanos en En la general? vida de los tucumanos, Sí. bueno, lo que tiene mucha ponderación son, por ejemplo, los alquileres. Mm, Los alquileres tienen una ponderación casi del 3%. Después, en lo que vamos, en la parte de alimentos y bebidas, tiene la mayor ponderación. Y dentro de alimentos y bebidas, la carne. La carne tiene una ponderación bastante alta. la carne. Y también la carne, sí, ha ido empezando a bajar por el problema de los precios. Ujú. Y después los servicios, fundamentalmente los servicios, que son las dos cosas que tienen la mayor ponderación. ¿Cuál viene siendo la variación sostenida de los alquileres y de los servicios? Es alta, ¿no? Últimamente, digamos, ha visto que eh, se ha logrado liberar la tratativa de los alquileres entre el locatario y el locador. Ujú. Entonces, en ese caso, el precio más se estira a establecerse entre cada uno de ellos. Pero no ha sido lo que más aumento tuvo en estos momentos. Lo que más aumento tuvo, le digo, en estos momentos fueron, ya mismo le digo, por Ujú. ejemplo, encabezando comunicaciones y dentro de comunicaciones el aumento se dio con mayor medida en los precios de los equipos celulares, Mira, en el sí. precio de venta de los equipos. Eso incrementaron un 5,59%. Eh, También tuvo las tarifas de servicio, la tarifa de telefonía. Acá todo el mundo usa celular y usa servicios. Tiene una alta ponderación también. Y eso lleva a que el índice tenga un Mm, 3%, casi un 3% en la actualidad, tanto a nivel nación como a claro. nivel provincia. Después, por ejemplo, le sigue la parte de alimentos y bebidas, que tuvo un incremento del 3,7 en total, lo que principalmente los aumentos estuvieron liderados por lo que es la carne. La nalga, que es Ujú. algo que se come, que se consume con mucha ponderación, aumentó un 4,24%. Mm, La carnaza común, un 5,04%, y el lomo aumentó casi prácticamente un 6%. claro, es mucho en un solo Es mes porque mucho. está casi duplicando Exacto, la media de la inflación, ¿no? exacto. Y eso lo que hizo que el índice a la final en Ujú. promedio me 2,8. Muchas personas dicen, no, no hemos aumentado un 2,8% o un 2,9%. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver el incremento del precio de un artículo Mm, y no a ver el incremento en promedio
Claro. del conjunto total de artículos. Y además la ponderación general por ahí no es justamente la ponderación particular. Exactamente, Habrá gente que no es la consume, misma. claro, hay gente que por ahí no paga alquiler y no lo percibe tanto, gente que sí paga, gente que come mucha carne y se ve obligada a que tiene que dejar de consumir porque le subió mucho y bueno, y ahí Sí, se van generando esas sensaciones, ¿no? Eh, exactamente. Es Esas importante esta charla diferencias, porque la verdad que no siempre tenemos la oportunidad de conocer los detalles y bueno, lo que entiendo que el hecho de que se ponga como una variable la ponderación, que me parece por supuesto no solo lógico sino imprescindible, genera justamente que uno no diga, bueno, en realidad te tira abajo, no sé, el precio de los autos no subió tanto, entonces para la inflación baja porque los autos no subieron tanto, pero la carne, que es lo importante, sí, en realidad eso ya está contemplado exactamente, sí, y ya se pone en el dato final, digamos. en ese 2,8, 2,9% ya está puesto. Ya está contemplado. Exactamente, Le agradecemos un exactamente. montón, Pedro, por su tiempo. La verdad que ha sido una charla No, que nos ha servido un montón. Nos ilustra en un tema del que estamos al tanto todo el tiempo. Hablamos un montón, pero no conocemos los detalles o no conocíamos, ahora sí. Y seguramente va a haber nuevas oportunidades para hablar. bueno, le agradezco yo la oportunidad porque la Dirección de Estadística, además de brindar información, datos, tiene también un objetivo primordial que es la alfabetización estadística. Hacer esto, explicarle a la población Ujú. realmente cómo se logran las mediciones que hacemos en esta dirección. Así que un Perfecto. gusto ¿Hay conocerse. alguna fuente que tengamos de consulta directa donde podamos, por ejemplo, revisar los datos en la Sí, web? Sí. tenemos la página tenemos tanto la página web como en Instagram, en donde en página web tenemos estadística.tucumán.gov.ar. Ujú. Si se entra a esa página web, usted va a tener primero un resumen de todos los indicadores, por ejemplo, la variación de precio, el desempleo, una serie de datos importantes de coyuntura y también publicaciones e informes que se van haciendo de cada uno de estos indicadores. Le vuelvo a repetir, es estadística.tucumán.gov.ar. Perfecto. Bueno, vamos a consultar y seguramente vamos a tener nuevas oportunidades de hablar, Pedro. No, cuando ustedes lo deseen y cuando ustedes quieran. Es un placer. Gracias, igualmente. Un abrazo, hasta luego. Pedro Goyán de la Dirección de Estadística de la provincia de Tucumán. La verdad que la charla interesante. Hemos podido aprender algunas cositas que repetimos todo el tiempo, datos, y no sabemos cómo se construyen esos datos, cómo se llega a ese dato, cómo se lo consigue, ¿no? Después de mucho trabajo, por supuesto. Es interesante el panorama que nos ha dado. Así que a los que se lo perdieron, en un ratito nomás en la Tucumán FM, nuestro canal de YouTube va a estar y por supuesto seguramente lo va a tomar eltucumano.com. 2,8% la variación de precios en el mes de enero en Tucumán, en la provincia de Tucumán, un poquito, ligeramente por debajo del 2,9% que ha marcado el INDEC para toda la Argentina. Momento de la música y en un ratito venimos con más La Tucumana de Mañana. ¿Querés escuchar tu voz en la radio? Mándanos tu audio al 3813-623-581.